¿Sabías que algo tan cotidiano como una ducha puede convertirse, sin que lo notes, en un riesgo silencioso para tu salud cerebral después de los 60 años? No lo digo para asustarte, sino para cuidarte. Durante mis años de consulta, he visto a personas mayores que parecían perfectamente saludables, activas, sonrientes, y sin embargo, en cuestión de horas, su vida cambió por completo. Todo por un hábito que habían practicado durante décadas, creyendo que era inofensivo. Soy la doctora Camila Torres, uróloga y especialista en salud masculina y bienestar integral. Desde la Clínica Integral de Salud Masculina en Madrid, acompaño cada día a hombres y mujeres mayores que buscan envejecer con dignidad, vitalidad y seguridad. Y hoy quiero hablarte con el corazón y con la ciencia sobre algo que muy pocos médicos explican con detalle: los riesgos ocultos que pueden presentarse en el momento más tranquilo del día, el baño. Déjame contarte la historia de un paciente que nunca olvidaré. Se llamaba Don Manuel, tenía 74 años, y era un hombre fuerte, cuidadoso y disciplinado. Cada noche, a las 9, seguía su rutina, cenaba ligero, tomaba su medicamento para la presión y luego se daba una ducha caliente para relajarse antes de dormir. Doctora, esa ducha es mi momento de paz, me decía sonriendo. Pero una noche, su esposa lo encontró desorientado, con dificultad para hablar, y un brazo que no respondía. Lo que parecía un simple mareo fue, en realidad, un accidente cerebrovascular. Todo había comenzado en ese baño que él creía tan reparador. Cuando analizamos su caso, comprendimos algo que hoy quiero compartir contigo. A partir de cierta edad, el cuerpo reacciona distinto a los cambios de temperatura, al vapor, e incluso al momento del día en que te duchas. Lo que a los 40 te relajaba, a los 70 puede exigirte demasiado. No es culpa de nadie, es parte natural del envejecimiento. A medida que los vasos sanguíneos pierden elasticidad, el cerebro se vuelve más sensible a las variaciones bruscas de presión, de oxígeno y de calor. Si no prestamos atención, un gesto tan inocente como abrir la llave del agua caliente puede alterar la circulación de forma inesperada. Y cuando el flujo de sangre al cerebro disminuye o cambia bruscamente, se abre una puerta peligrosa para los llamados derrames cerebrales silenciosos. Pero no te preocupes, porque la buena noticia es que todo esto puede prevenirse con información y pequeños ajustes. Esa es mi misión contigo hoy, que aprendas a ducharte con seguridad, que entiendas cómo cuidar tu cerebro y tu corazón desde los hábitos más simples, y que recuperes la confianza en tu cuerpo. Acompáñame hasta el final, porque te mostraré 5 costumbres de baño que debes evitar, y las alternativas seguras que te ayudarán a mantenerte fuerte, equilibrado y tranquilo. Recuerda, este contenido es educativo y no sustituye una consulta médica profesional. Cada persona tiene su propio ritmo y su historia. Si tomas medicación o tienes alguna condición especial, conversa siempre con tu médico de confianza. Lo importante es que estés informado, porque el conocimiento, a tu edad, es una forma poderosa de proteger la vida. Cuando cumplimos los 60, muchas cosas siguen igual. Seguimos disfrutando de una buena charla, de un paseo, de la comida casera, del abrazo de los nietos. Pero dentro del cuerpo, sin que lo notemos, ocurren transformaciones silenciosas. Nuestro sistema circulatorio, el corazón, los pulmones, incluso la piel, ya no reaccionan con la misma velocidad que antes. Es un proceso natural, no una enfermedad. El cuerpo se vuelve más sabio, pero también más sensible a los cambios bruscos. Déjame explicártelo de manera sencilla. Cuando eras joven, tus arterias eran como mangueras nuevas, elásticas, capaces de expandirse y contraerse fácilmente para regular la presión. Con los años, esas paredes se vuelven un poco más rígidas. No se trata solo del colesterol, sino del paso del tiempo. Los vasos pierden flexibilidad, y el corazón tiene que esforzarse más para mantener la sangre circulando hacia el cerebro. Ahora imagina lo que sucede cuando el agua caliente cae sobre la piel. La temperatura externa sube de golpe, los vasos sanguíneos se dilatan para liberar calor, y la presión puede bajar rápidamente. En un cuerpo joven, esa caída apenas se nota. Pero en uno mayor, con arterias endurecidas, el cerebro puede recibir menos oxígeno durante unos segundos. A veces basta un pequeño descenso para que aparezca el mareo, la sensación de debilidad o la pérdida del equilibrio. Y en casos extremos, ese desequilibrio de flujo puede convertirse en un accidente cerebrovascular. Lo mismo ocurre con el vapor del baño. Cuando el aire está demasiado húmedo y caliente, los niveles de oxígeno disminuyen.
Respirar en ese ambiente reduce la cantidad de oxígeno que llega a la sangre, y si tu circulación ya es más lenta, el cerebro lo nota enseguida. Por eso muchas personas mayores sienten somnolencia o confusión después de ducharse, creyendo que es cansancio normal. Pero en realidad es una señal de que el cerebro no está recibiendo todo el oxígeno que necesita. También influye el sistema nervioso. Con el envejecimiento, el cuerpo tarda más en adaptarse a los cambios de temperatura. Cuando entras de golpe en el agua fría o muy caliente, el sistema nervioso manda señales contradictorias al corazón: contraer los vasos o dilatarlos, acelerar o frenar el ritmo. Esa confusión momentánea puede hacer que el corazón se descompense. No es raro que algunos mayores sientan palpitaciones, vértigo o visión borrosa justo después de ducharse. Por eso, cuando me preguntan: «Doctora, ¿es malo que me bañe de noche o con agua caliente?», siempre respondo: no es malo si conoces tus límites. El baño puede seguir siendo un momento de bienestar, pero hay que adaptarlo a la edad. Igual que usamos gafas para leer o caminamos más despacio para evitar caídas, también debemos ajustar la temperatura y el momento del baño para cuidar la circulación. A partir de los 60, el cuerpo se parece más a un instrumento fino que a una máquina robusta. Necesita equilibrio, pausas y respeto. Comprender esto no es un signo de debilidad, sino de sabiduría. En la siguiente parte te contaré cuáles son los 5 hábitos de baño que más aumentan el riesgo de un accidente cerebrovascular y cómo puedes transformarlos en costumbres seguras para tu bienestar. Entre los 5 hábitos de baño que pueden poner en riesgo tu salud cerebral, el primero, y quizás el más común, es bañarte con agua muy caliente antes de dormir. Sé que suena contradictorio, porque durante toda la vida nos han dicho que una ducha caliente relaja el cuerpo, alivia el cansancio y ayuda a conciliar el sueño, y es cierto, hasta cierto punto. Pero después de los 60, el cuerpo no maneja el calor de la misma manera. Déjame explicarte lo que ocurre dentro de ti. Cuando la temperatura del agua supera los 40 grados, los vasos sanguíneos se dilatan rápidamente. Es una reacción normal. El cuerpo intenta liberar el calor para equilibrarse, pero esa dilatación causa un descenso repentino de la presión arterial. El corazón, que ya no tiene la fuerza de antes, debe esforzarse más para mantener el flujo hacia el cerebro. Si la presión cae demasiado rápido, el cerebro recibe menos oxígeno y se produce una sensación de mareo o de debilidad. A veces, ese pequeño bajón basta para que el flujo se interrumpa y se forme un coágulo. He visto esto muchas veces en mis pacientes. Recuerdo a doña Carmen, una mujer de 72 años que siempre se duchaba justo antes de acostarse. Me decía con ternura: «Doctora, es mi momento favorito del día. Salgo del agua, me pongo la bata y me duermo feliz». Pero una noche, al salir de la ducha, sintió un vértigo intenso. Se sentó un momento, creyendo que se le pasaría, y al intentar levantarse, sus piernas no respondieron. Fue un accidente cerebrovascular leve, provocado por una caída brusca de la presión tras el baño caliente. El agua caliente no es mala en sí. Lo peligroso es la temperatura extrema y el momento del día. Cuando te bañas por la noche, el cuerpo está programado para bajar su temperatura interna, relajar el ritmo cardíaco y prepararse para el sueño, pero al exponerlo al calor del agua, provocas el efecto contrario. Dilatas los vasos, aumentas el trabajo del corazón y desbalanceas la presión. Luego, cuando te acuestas, la presión vuelve a bajar y el cerebro puede quedar momentáneamente sin suficiente flujo. Si además has tomado medicamentos para la presión o un diurético, el riesgo es mayor, porque el cuerpo ya está más propenso a la deshidratación y la hipotensión. El resultado puede ir desde un mareo leve hasta una caída o, en casos extremos, un derrame cerebral nocturno. Por eso, mi recomendación es simple y práctica. Usa agua tibia, entre 36 y 38 grados, nunca más caliente que eso. Y si te gusta bañarte por la noche, hazlo más temprano, al menos 1 hora y media antes de dormir. Deja que tu cuerpo tenga tiempo de estabilizar su temperatura y su presión. Recuerda, el baño debe ser una forma de cuidado, no una prueba de resistencia. Si después de ducharte sientes cansancio, palidez o un ligero mareo, no lo ignores. Es el modo en que tu cuerpo te dice: baja el ritmo. Escúchalo. A veces, los pequeños cambios son los que salvan las grandes cosas, como tu independencia y tu memoria. El segundo hábito, que puede parecer inofensivo, pero que en realidad representa un riesgo considerable para las personas mayores, es ducharse inmediatamente después de comer o de tomar medicamentos. Es algo que ocurre en miles de hogares cada noche. Terminas de cenar,
tomas tu pastilla para la presión o para el corazón y vas directo al baño pensando que una ducha tibia te ayudará a dormir mejor. Pero, en realidad, el cuerpo está haciendo un gran esfuerzo en ese momento, y añadir el calor del agua puede descompensarlo. Déjame explicarte lo que pasa dentro de ti. Después de comer, el sistema digestivo necesita más sangre para poder absorber los nutrientes. El cuerpo, de manera natural, redirige parte del flujo sanguíneo desde el cerebro y los músculos hacia el estómago e intestinos. Por eso, muchas personas sienten un poco de sueño o pesadez después de una comida abundante. Ahora bien, si en ese mismo instante te metes a la ducha, sobre todo si el agua está caliente, la piel también reclama sangre para regular la temperatura. En cuestión de minutos, el cerebro queda con menos oxígeno del que necesita. He visto a muchos pacientes que lo experimentan sin darse cuenta. Comienzan con un leve mareo, una visión borrosa o una sensación de debilidad. Algunos se sientan un momento y lo atribuyen al cansancio del día, pero en realidad es una hipotensión transitoria, una bajada repentina de la presión que puede dejar al cerebro sin suficiente flujo sanguíneo. En personas mayores, esa falta de riego cerebral, aunque dure unos segundos, puede provocar un desvanecimiento o, en casos más graves, un accidente cerebrovascular. A esto se suma otro factor: los medicamentos. Muchos fármacos comunes entre los mayores, como los antihipertensivos, diuréticos o pastillas para el corazón, reducen la presión arterial o alteran la circulación. Si los tomas y luego te duchas con agua caliente, los efectos se potencian. El cuerpo no logra compensar a tiempo, y el riesgo de mareo, caída o desmayo aumenta considerablemente. Recuerdo a don Ernesto, un paciente de 75 años, que siempre se duchaba después de cenar y tomar su medicación. Así me relajo antes de dormir, me decía. Pero una noche, su esposa lo encontró sentado en el suelo del baño, con la mirada perdida. No se había resbalado, simplemente su presión había bajado tanto que el cerebro se quedó sin oxígeno por unos segundos. Afortunadamente, se recuperó, pero aprendió la lección que hoy quiero transmitirte. La recomendación es sencilla: espera al menos una hora después de comer o de tomar tus medicamentos antes de ducharte. Ese tiempo permite que el cuerpo termine el proceso digestivo y que los efectos de las pastillas se estabilicen. Además, si puedes, toma la ducha con agua tibia y no te encierres en un baño muy caliente o sin ventilación. Recuerda que, a nuestra edad, los pequeños descuidos pueden tener grandes consecuencias. Escucha a tu cuerpo. Si después de comer sientes somnolencia, deja pasar un rato, da un paseo suave, respira profundo, y luego sí, date una ducha tranquila. La paciencia también es una forma de autocuidado. A veces, esperar unos minutos es la mejor medicina que existe. El tercer hábito peligroso del que quiero hablarte es uno que muchos consideran un placer: tomar duchas largas en baños sin ventilación, llenos de vapor. Todos hemos sentido esa sensación agradable cuando el agua caliente nos envuelve y el baño se convierte en una pequeña nube. Parece un momento de bienestar, casi terapéutico. Pero lo que casi nadie sabe es que ese vapor, cuando se acumula en exceso, puede convertirse en un enemigo silencioso para el cerebro y el corazón. Cuando el agua caliente choca con el aire frío del baño, se produce vapor, y ese vapor, al concentrarse, reduce la cantidad de oxígeno disponible en el ambiente. Lo que respiramos dentro de un baño cerrado no es aire fresco, sino una mezcla de humedad y dióxido de carbono que lentamente reemplaza el oxígeno. En un cuerpo joven, esa falta leve de oxígeno puede pasar desapercibida, pero en personas mayores, cuyo sistema circulatorio ya es más lento, cada minuto en ese ambiente significa menos oxígeno llegando al cerebro. He tenido pacientes que me contaron que, después de ducharse, sentían sueño o confusión. Algunos incluso me decían: doctora, me quedo un rato dentro del baño porque el calor me relaja. Pero ese rato a veces son 20 minutos o más, y durante ese tiempo, el cuerpo lucha por mantener una respiración eficiente. La sangre se vuelve más espesa, circula más despacio, y el cerebro empieza a trabajar con menos energía. En ese contexto, pueden formarse pequeños coágulos o producirse una bajada de presión que pasa inadvertida. Recuerdo a don Ricardo, un mecánico jubilado de 70 años, que adoraba sus duchas largas. Me ayudan con la artritis, me decía. Tenía el hábito de cerrar todas las ventanas y dejar correr el agua caliente durante media hora. Una mañana, su esposa oyó un golpe. Ricardo se había desmayado. No se había resbalado. Simplemente, su cerebro no recibió suficiente oxígeno.
En el hospital comprobamos que su saturación de oxígeno era muy baja y que el vapor había sido el desencadenante. Por eso, si te gusta el calor del baño, asegúrate siempre de tener ventilación. Abre una ventana o utiliza un extractor. No cierres completamente la puerta y limita la ducha a no más de 10 minutos. A partir de los 8 minutos, el aire dentro del baño empieza a saturarse de humedad y el nivel de oxígeno baja rápidamente. El cuerpo necesita respirar aire limpio para oxigenar el cerebro y mantener el corazón estable. Cuando respiras aire denso y húmedo, tu circulación se vuelve más lenta, el pulso se acelera y el cerebro trabaja en condiciones de modo ahorro. Es como si apagáramos la luz poco a poco sin darnos cuenta. Si después de ducharte notas que te cuesta respirar, te sientes aturdido o con somnolencia, sal inmediatamente, siéntate y toma aire fresco. No lo ignores. Es el cuerpo avisando que necesita oxígeno. Recuerda, el baño debe ser un espacio de descanso, no un lugar donde el cerebro se queda sin aire. Respirar bien es el primer paso para vivir mejor.